Buenos días a todos y a todas. Comenzamos, si les parece bien, con las sustituciones. Partido Socialista, Grupo Socialista. Buenos días. Yaisa López sustituye a Sebastián Franque. Muy bien. Nueva Canaria, bloque canalista. Vox, de acuerdo. ASG. Buenos días, presidente. No hay sustituciones para la presencia de Cámara. De acuerdo. Grupo Popular. Sí. ¿Quién? Vale. Grupo Nacionalista. De acuerdo. Pues sí, me parece empezamos con el orden del día, con las siguientes preguntas orales. Comienza la señora diputada doña Vidina Espino Ramírez, del Grupo Nacionalista Canario, sobre contenidos infantiles y juveniles que ofrece la televisión canaria, dirigida a la administradora general de Radio Televisión Canaria. Gracias, presidente. Muy buenos días a la administradora general y al equipo que la acompaña. Señora Méndez, yo le quería trasladar una preocupación que salió la pasada legislatura en varias ocasiones, en esta legislatura también. Creo que la diputada Alemán también hizo una pregunta en la última comisión referida a ese público infantil y juvenil, porque a muchos diputados y de diferentes partidos políticos nos viene preocupando que desde hace tiempo la Radiotelevisión Canaria parece que se ha renunciado al público infantil y juvenil. Pues hace años que la televisión pública carece de una programación dirigida a esa franja de edad, entre los 4 y los 18 años. Son unos programas muy poquitos, con muy poca frecuencia. Y por el contrario de lo que se creen, los niños y los jóvenes siguen viendo televisión. Es cierto que no tanto consumo como los adultos, pero sí que siguen viendo televisión. Según el último informe de audiencias de Barlovento del mes de febrero de 2024, los niños de entre 4 y 12 años han visto una media de 2 horas y 7 minutos de televisión diarios y los de entre 3 y 24 años 1 hora y 35 minutos de media al día. Es cierto que si lo comparamos con los espectadores de 65 años, que son esos espectadores que se consideran duros, que ven una media de 6 horas diarias de televisión, bueno, pues es verdad que no consumen tanta televisión, pero sí que siguen siendo público de televisión. Hasta ahora la oferta para este público infantil o juvenil se ha ido concentrando en canales temáticos y la opción que han visto otras televisiones autonómicas es que disponen de varios canales, como es el caso de la catalana, de TV3 y por tanto, o la televisión vasca, tienen canales específicos dedicados a este público infantil y juvenil y producen contenidos específicos para esas edades con su lengua propia, cultura, idiosincrasia, historia. Otras televisiones autonómicas lo que hacen es que en el segundo canal, como es el caso de la TVG, pues ofrecen también en su parrilla mayor contenido para este tipo de público. En el caso de la televisión canaria, hace años se cerró ese segundo canal por motivos de presupuesto y esto ha hecho que nos ha llevado pues, a una falta evidente de contenidos infantiles y también juveniles desarrollados en Canarias y esto hace que pues, nuestros niños y niñas se estén empapando de elementos culturales y sociales que están alejados de lo cotidiano. Tal es así que yo no sé si se han dado cuenta, pero se da un fenómeno curioso y es que muchos niños y niñas, cuando son pequeñitos y están aprendiendo a hablar, hablan con un acento distinto incluso al nuestro. Y esto se debe en gran medida al gran consumo que hacen de televisión en un acento también distinto al nuestro. Como digo, es cierto que la televisión canaria no dispone de un segundo canal, pero también es cierto que los niños y las niñas de las islas y los canarios tienen el mismo derecho que el resto de espectadores a que este servicio público también les tenga en cuenta y, por tanto, cubra sus necesidades de formación, de información y de entretenimiento. Incluso por el propio futuro de la televisión canaria, pues no se puede permitir tener una audiencia tan envejecida con un público, un espectador que ronda la media de edad de los 65 años. Por tanto, creemos que desde el Grupo Nacionalista la televisión, y más una televisión pública, debe acompañar al espectador durante toda su vida, desde la infancia hasta, como digo, estas edades de espectadores mayores.
Por tanto, consideramos que se debe valorar, encontrar ventanas de programación, buscar las fórmulas en horarios razonables para que se pueda ofrecer programación a nuestros niños y a nuestras niñas, a nuestros jóvenes, para que conozcan nuestra historia, cultura, costumbres, que se eduquen en valores. Y esto es algo que no les va a ofrecer ningún otro canal, no les va a ofrecer ningún canal temático de los que actualmente, pues, de los que sí pueden disponer y ver la televisión. Estos contenidos destinados a un público infantil y juvenil pueden ser, pues, desde un programa de una serie de dibujos animados que hablen de nosotros, de Canarias, con nuestro dialecto. Lo vemos que lo ideal sería que fueran también producidos en las islas. De esta manera, pues, estaríamos contribuyendo al desarrollo de la industria audiovisual y a la industria, por ejemplo, de la animación en las islas, que sabemos que se hace, pero de forma un tanto limitada. La propia ley de la radiotelevisión canaria recoge que el ente tiene la obligación de atender a la sociedad, ofreciendo acceso a los distintos géneros de programación y a todos los sectores de la audiencia. Y hay un sector que es evidente, el de la audiencia infantil y juvenil, que lleva años claramente abandonado. Por tanto, desde el Grupo Nacionalista le solicitamos a los responsables de la programación de la radiotelevisión canaria que tengan en cuenta también a estos espectadores, a los niños y las niñas de Canarias, que no sigan siendo los grandes olvidados de la programación de la televisión pública, aunque sabemos que la mayor audiencia, la rentabilidad en términos de audiencia está en esos espectadores mayores porque son los que consumen más televisión. No podemos olvidar y obviar a este otro sector de la audiencia como servicio público. Muchas gracias. Tiene la palabra la señora Administradora General para responder. Bueno, en primer lugar, muy buenos días a todas y a todos. Señoría, gracias por su pregunta. Contenidos infantiles, juveniles, audiencias en cualquier caso diferentes, ¿no? Vayamos por partes. En lo que concierne a los contenidos infantiles o al público infantil, en la televisión pública canaria nunca se ha dejado de emitir, como usted bien ha citado, contenido infantil, si bien es cierto que el número de horas dedicadas a esta franja de edad ha ido disminuyendo progresivamente. En la actualidad, desde 2014, se mantiene una antena, una franja los fines de semana aproximadamente de 8 a 9 de la mañana. En ella procuramos incluir producciones de animación canaria o bien de temática canaria. Entre ellas series educativas como Historia de Canarias o Tu amiga la columna. O clásicos de la televisión como Érase una vez el hombre y sus sucesivos spin-off. Y series de imagen real como Mónica Chef. Siempre con una especial orientación hacia contenidos didácticos, como usted ha citado, que refuerzan valores como la ecología, valores cívicos, educación, etc. Otro aspecto destacado son las últimas adquisiciones de series de animación creadas en las islas, también lo ha puesto usted de manifiesto, una industria, como ustedes ya conocen, en plena expansión en Canarias. En concreto, en el año 2023 se compraron y hemos emitido 6 de estas series de animación. Una forma de apoyo, también lo ha citado, a estas productoras que operan desde Canarias para el mundo. Una curiosidad, estas series son en muchos casos producciones con una orientación internacional, por lo que disponen de una banda sonora en inglés, también un aspecto que se ha citado en estas comisiones. En cuanto a los contenidos dirigidos a una audiencia juvenil, segundo de los targets de las poblaciones a las que se ha referido su pregunta, en la que el rango de edad y las preferencias se amplían y diversifican muchísimo, la realidad es que la programación específica para estos segmentos de edad es incluso más limitada que la relativa a la población infantil. Todo ello tiene una explicación. Cuando hablamos de la programación de la televisión canaria, hablamos sobre todo de televisión convencional, de emisión en línea, como también hablamos en la anterior comparecencia con la diputada Fierro. Una tipología de televisión, o para hablar con más exactitud, de difusión de contenidos audiovisuales que no es ni mucho menos la única. Y todos los estudios de audiencia coinciden, son las generaciones de mayor edad las que conforman la audiencia principal de las cadenas de televisión en línea en España. El resultado es que la programación se orienta principalmente a esa audiencia, a sus gustos y a sus intereses. Y no es un problema específico de nuestra televisión. Tanto los contenidos infantiles como juveniles han desaparecido prácticamente del resto de cadenas, salvo los ejemplos que ha citado de televisiones en autonomía con lengua propia que destinan incluso canales específicos. Porque esos espectadores ya no se sientan ante el televisor a una hora determinada como hicieron a su edad sus padres o sus abuelos.
Hoy tienen a su disposición otros dispositivos, otras plataformas de televisión en streaming, con programación específica 24/7 y todo un mundo digital que les acerca todos los contenidos que atraen su atención. Por tanto, tratar de atraerlos desde la televisión generalista, con todas las limitaciones de programación que ésta tiene, sobre todo cuando disponemos de una única ventana, de un único canal, es una batalla perdida en contra de la lógica actual del consumo de contenidos audiovisuales. Y es una batalla perdida porque sencillamente la televisión convencional es una ventana a la que, salvo en ocasiones especiales, no se asoman. Pero, ¿significa eso que debemos renunciar a crear y difundir contenidos canarios dirigidos a grupos de edad distintos a los que hoy conforman la audiencia principal de la televisión canaria? En especial por los que usted me pregunta, no lo creo. Al contrario, creo que nos alejaría de nuestra misión de servicio público dirigido, entre otras cosas, a la promoción de la identidad, valores e intereses del pueblo canario o del conocimiento de las artes, la ciencia, la historia y la cultura de Canarias. Pero créanme, la solución no está en incrementar los horarios destinados a un tipo de programación específica en la parrilla de la televisión o emitir algún programa puntual de temática infantil o juvenil. Ninguna iniciativa de este tipo cambiará una realidad más que consolidada. Seguiríamos en el mismo punto, aunque, por supuesto, hay muchas cosas que se pueden mejorar y otras que también es necesario poner de relieve. Una de ellas, no poco importante, es la apuesta por la programación familiar, un aspecto central en nuestra parrilla, aunque siempre mejorable. Insistir en este tipo de programas, capaces de reunir frente al televisor a distintas generaciones de una misma familia, es una apuesta necesaria para llegar a nuevos públicos. Es también una tendencia en crecimiento en el resto de cadenas generalistas. La programación familiar es una apuesta a intensificar en el futuro. No sé si puedo concluir. Posiblemente otro aspecto a mejorar de cara al futuro es la necesidad de incorporar, en eso creo que podemos estar de acuerdo, de manera transversal una mirada más atenta a la juventud canaria, a sus inquietudes, motivaciones y potencialidades, que son en buena medida distintas de las que preocupan a las generaciones que les preceden. No podemos permanecer ajenos a su realidad y la televisión canaria, que es también su televisión, tiene que responder de una manera más comprometida en ese sentido. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora tiene la palabra la señora diputada doña Marta Gómez Gómez para formular preguntas sobre acciones que van a implementar para planificar adecuadamente necesidades recurrentes y asegurar que se gestionen de acuerdo con su previsibilidad, dirigida a la señora administradora general. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todos. Desde el momento en que asumió su cargo, hemos puesto sobre la mesa de esta comisión las recomendaciones derivadas del último informe de fiscalización sobre la contratación en Radio Televisión Canaria durante el 2022, porque su labor como administradora general no consiste en iniciar una actividad nueva, sino en continuar con la que ya está iniciada, una que indudablemente presenta importantes deficiencias. Y es que este informe no se puede quedar en el pasado, más bien señala claramente la hoja de ruta que debe tomar para corregir los errores que hasta ahora se han cometido. No se trata de iniciar un nuevo camino, sino de corregir lo que se ha estado encaminado. Por eso, desde Vox queremos saber las medidas que se ha tomado para implementar las recomendaciones de la Audiencia de Cuentas. Está claro que su gestión no comenzó de cero, que es necesario que las deficiencias se asuman como propias a la hora de buscar soluciones para que éstas no se repitan bajo su cargo. Le estoy hablando del informe de fiscalización que puso en evidencia que casi la totalidad de la contratación formalizada por Radio Televisión Canaria en el 2021 se corresponde con contratos menores adjudicados de forma directa. De estos, 58 son de importe inferior a 5.000 euros, es decir, el 81,7% de los contratos celebrados. Según lo dispuesto en el informe, la contratación menor debe ser utilizada para atender aquellas necesidades puntuales, no previsibles y no repetitivas, debiendo procederse por parte de los diferentes órganos de contratación a hacer un esfuerzo para realizar una planificación anual o plurianual de su actividad contractual y utilizar la pluralidad de procedimientos que recoge la ley, con los principios inspirados en la ley. Por lo tanto, en este contexto, ¿qué acciones está implementando para planificar adecuadamente la actividad contractual de Radio Televisión Canaria? Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra ahora la señora administradora general. Muchas gracias, señoría. Esta pregunta
guarda relación directa con la planteada por su señoría en la última comisión de control del día 4 de marzo. En este sentido, expondré con menor detalle de realizado en esa comparecencia o respecto a las acciones que se han implementado y eso sí, intentaré aportar en esta ocasión otras que se van a implementar. Básicamente, lo recuerdo, las acciones acometidas derivan de la aprobación de los planes de contratación de las 3 entidades ya en 2023 y para el presente año 2024. En ese sentido, me permito recordar los puestos también en la anterior comparecencia. En 2023 se llevaron a cabo gran parte de las licitaciones previstas en los planes aprobados para ese año y en especial aquellas cuyos objetos eran atendidos, como usted ha señalado anteriormente, mediante contratos menores, teniendo como consecuencia inmediata la reducción del referido tipo de contratos y, por poner un ejemplo, servicios de agencia de viajes, servicios de limpieza de los centros de trabajo o servicios de taxi. Igualmente, en 2024 se van a aprobar nuevas licitaciones de servicios recurrentes que se han venido atendiendo mediante contratos menores en el pasado. En este sentido, ya se ha previsto para el ente Radio Televisión Canarias el servicio de plataforma adaptativa de accesibilidad y usabilidad en la página web de Radio Televisión Canarias, del servicio de SEO, optimización para motores de búsqueda, para la web de Radio Televisión Canarias, para ambas sociedades, Televisión Pública de Canarias y Radio Pública de Canarias, recuerda, un procedimiento que realizamos conjuntamente, servicios de telefonía fija y móviles, suministro de agua potable para el consumo del personal, suministro de material de oficina, insisto, para ambas sociedades. Y para las 3 entidades también se va a licitar próximamente servicio de prevención de riesgos laborales en las especialidades de seguridad en el trabajo, higiene industrial, ergonomía y psicosociología aplicada y medicina del trabajo para el personal del ente público, de la Televisión Pública de Canarias y de la Radio Pública de Canarias. Por lo tanto, para servicios, digamos, recurrentes, se acude a estos procedimientos. También, como recordatorio, las consecuencias derivadas de la ejecución de los planes aprobados en 2023, la contratación menor de las sociedades se redujo respecto al ejercicio anterior un 15,4 y un 9,8 respectivamente. Por otro lado, el número de contratos tramitados por los distintos procedimientos recogidos en la Ley de Contratos del Sector Público, excluidos los de adjudicación directa, se ha incrementado de forma muy significativa. Para 2023, Radio Pública Canarias no se había tramitado ninguno de esos procedimientos en 2022 y en 2023 se formalizaron 5 contratos mediante procedimientos distintos a los de adjudicación directa y en el caso de la televisión pública la cifra es ya más llamativa, pasando de 25 a 60 contratos formalizados en 2022 y 2023 respectivamente. Esto es un 140% más. Esta línea de trabajo permitirá reducir de forma más significativa el uso de la contratación menor en 2024, que considerando los procedimientos tramitados en 2023 junto a los que se prevé tramitar en 2024, permitirán reducir en más de un 40% las contrataciones directas en la Televisión Pública de Canarias y un 8% en la Radio Pública de Canarias. Para 2024, también lo señalé en la anterior comisión, se han aprobado por la Administración General de la Radio y Televisión Canaria y publicado con fecha 1 de marzo de 2024 los planes de contratación para las 3 entidades con la siguiente previsión. Se trata de 37 procedimientos planificados. Para el ente, 5 licitaciones mediante procedimiento abierto simplificado. Para la Televisión Pública de Canarias, 28 licitaciones, de las cuales 7 serán conjuntas con la Radio Pública de Canarias. De total, 6 de las licitaciones por procedimiento abierto, 5 de ellas armonizadas y el resto por procedimiento abierto simplificado. Para la Radio Pública de Canarias, 4 licitaciones, de las cuales 3 mediante procedimiento abierto simplificado y una mediante procedimiento negociado sin publicidad. Por lo tanto, un total de 37 licitaciones planificadas. En segundo lugar, en cuanto a las próximas acciones a acometer con vistas a mejorar la planificación de esas necesidades recurrentes y asegurar que se gestionen de acuerdo con su previsibilidad, se van a establecer sistemas dinámicos de adquisición regulados en los artículos 223 a 226 de la Ley de Contratos del Sector Público para determinadas contrataciones. Hay que tener en consideración que los sistemas dinámicos de adquisición son mecanismos de racionalización de la contratación pública que permiten el desarrollo de economías de escala mediante la centralización de la demanda y la reducción de los costes de transacción, unificando los procesos de convalidación de las empresas participantes en una fase previa.
Se trata de un proceso totalmente electrónico, con una duración determinada, una duración limitada y determinada en los pliegos, y debe estar abierto durante todo el periodo de vigencia a cualquier empresa que cumpla con los criterios de selección. Aunque su uso está pensado para la adquisición de obras, servicios y suministros de uso corriente, estamos estudiando su aplicación para la contratación de servicios de retransmisiones, así como otros servicios que pudieran surgir con circunstancias similares. En relación con los servicios de retransmisiones, hay que considerar que, si bien muchas de las retransmisiones que se emiten por la Televisión Pública de Canarias son previsibles, se realizan todos los años y permiten la contratación mediante procedimientos abiertos de adjudicación, en otras ocasiones la necesidad surge sin la antelación suficiente para la tramitación previa de un procedimiento abierto. Estando el importe de estas retransmisiones dentro del límite previsto para los contratos menores, la contratación se lleva a cabo mediante el contrato menor, en estos casos en los que siempre se garantiza la concurrencia solicitando presupuestos a más de 3 proveedores. Por último, y en todo caso, en aras a mejorar la operatividad y agilidad de la contratación y tomando en consideración, como usted mismo ha puesto de manifiesto, las recomendaciones de la Audiencia de Cuentas en sus últimos informes, por parte de la Televisión Pública de Canarias se está estudiando la conveniencia y la posibilidad de implantar estos sistemas dinámicos de contratación dinámica para estos servicios. Muchas gracias, señora administradora. Y tiene la palabra, todavía le quedan 2 minutos. ¿No quiere usarlo? Muy bien, gracias. Pues ahora sí, tiene la palabra la señora diputada doña Nira Fierro Díaz, del Grupo Socialista Canario, sobre criterios con que ha decidido la programación del espacio editorial de Buena Tinta, que se emite después del Telenoticias 2 en Televisión Canaria, dirigida a la señora administradora general. Gracias, presidente. Buenos días, señora administradora general. Doy la pregunta por reproducción. Muy bien, tiene la palabra la señora administradora general. Buenos días, señoría. En Radio y Televisión Canaria somos muy conscientes de la responsabilidad que conlleva nuestra naturaleza de servicio público y los principios que deben guiar su desempeño informativo, tanto en la radio como en la televisión pública. También entendemos que la radio y la televisión pública, como medios de comunicación que deben interesar a la audiencia, deben incorporar a su programación todo tipo de géneros periodísticos. Indudablemente, la columna vertebral de nuestra oferta son los programas de nuestros servicios informativos y un despliegue diario muy completo con todo lo que ocurre o interesa en Canarias, realizado internamente por la plantilla del grupo. Una oferta que queremos y debemos defender, afianzar y desarrollar. Pero en la programación que se oferta desde la televisión pública y también desde la radio hay espacio para otros géneros periodísticos para cuya realización contamos con la colaboración de productoras externas de manera habitual, a través de espacios de reportajes, crónicas y también de análisis y opinión. Una diversidad que enriquece nuestra programación y la pluralidad de enfoques y miradas que se ofrece. En el ámbito de los formatos de opinión, un género más que presente en cualquier medio de comunicación, también en los de carácter público, se incluye el espacio de Buena Tinta, que responde precisamente a esa diversidad de formatos y de miradas exigibles a un medio de comunicación como la Radio y Televisión Canaria. Un espacio que en ningún caso tiene la consideración de editorial, puesto que no representa la opinión del medio o de su dirección. Creo necesaria esta aclaración, aunque estoy segura de que el sentido de su pregunta no incorporaba esa acepción del término editorial. El espacio de opinión de Buena Tinta, y esto creo muy necesario puntualizarlo, aunque ubicado en la parrilla tras el informativo Telenoticias, el espacio de información deportiva y tras el espacio de información meteorológica, aparece claramente diferenciado como corresponde no solo a la buena praxis periodística, sino a la exigencia de Radio y Televisión Canarias de separar siempre y de manera evidente la información del análisis y la opinión, que puedan venir derivados de la misma, tal y como establece la Ley 13/2014 de 26 de diciembre de Radio y Televisión de la Comunidad Autónoma de Canarias. Para mayor profundidad me voy a referir ahora al literal del informe elaborado por los departamentos de programación y contenidos y de producción de la Televisión Pública Canaria, que asumo como propio, y que indica que en este caso es especialmente importante que el espacio se presente adecuadamente ante los telespectadores, mediante referencias e indicaciones e indicadores que lo hagan claramente reconocible como espacio de opinión. De la misma manera, debe tenerse en cuenta que la subjetividad es inherente al artículo de opinión como género periodístico. Es por ello que en la mayor medida posible la interpretación subjetiva de los hechos debe estar respaldada por argumentos, apoyada en datos y evidencias, explicada con coherencia y razonada en sus planteamientos y conclusiones. Este es
literal del informe del Departamento de Programación y Contenido y del Departamento de Producción. Es, por tanto, nuestra responsabilidad que ambas premisas se cumplan en este espacio diario de opinión que, y me remito otra vez al mencionado informe, permite ofrecer a los telespectadores un espacio caracterizado por su inmediatez en la conexión con la actualidad. La participación de un grupo amplio de profesionales del periodismo, mujeres y hombres, resulta igualmente fundamental para ofrecer una adecuada diversidad de opiniones y perspectivas, enriqueciendo el discurso político y el debate democrático. Por tanto, nada de lo expuesto resulta contradictorio con los principios rectores de la televisión pública. Muy al contrario, responde a sus fines de manera adecuada, puesto que facilita el debate democrático y la libre expresión de opiniones, y respeta la separación entre informaciones y opiniones, identificando adecuadamente a quienes sustentan estas últimas, siendo el único criterio que ha motivado su programación el enriquecimiento de este y el crecimiento y el incremento de su interés. En cuanto a las personas que intervienen en el espacio, no me corresponde a mí valorar su idoneidad ni sus méritos profesionales. Creo que en la última comparecencia también tratamos esta cuestión, siempre y cuando se respeten esos principios a los que he hecho referencia y su ajuste a la independencia profesional y al pluralismo político, social, ideológico y territorial presente en la sociedad canaria. Me consta que no existe una relación cerrada de colaboradores y colaboradoras, sino que se trata de un listado abierto a la aportación y al talento de los y las profesionales del periodismo en las islas, que ejerce su función en este y otros espacios en condiciones de absoluta libertad. Espero haber resuelto sus dudas, señoría. Muchas gracias. Gracias, señora Méndez. Yo sé que usted, como diría el señor Clavijo, tiene un perfil técnico que le han puesto ahí para manejar las buenas cuentas, la marcha empresarial de las sociedades de la radio y televisión canaria, y que lo suyo no es el periodismo, sino las cuentas. Pero una cosa es que no sea periodista y otra cosa bien distinta es que usted sea ingenua. Le acabo de preguntar por los criterios para programar el espacio editorial y en su respuesta, aunque usted lo ha negado, hablando del espacio editorial, no casa, no es coherente con lo que usted ha dicho. De buena tinta parece, de todas, un espacio editorial. Según la RAE, una editorial es un artículo no firmado que expresa la opinión de un medio de comunicación sobre un determinado asunto. Y según la ley de la radiotelevisión canaria, cualquier línea editorial debe ser elaborada por los servicios informativos y contar con un informe previo del Consejo de Informativos, esos que aún no se han creado. Y ahora me dirán ustedes que se deja bien claro que el autor de los espacios firma sus opiniones y que, en definitiva, claro, que son de él. Usted ya lo ha dicho. Pero es que el contexto en el que se emiten pueden llevar a la confusión de los espectadores. El espacio que se emite inmediatamente después de Telenoticias 2, por lo que la producción lógica entre el informativo y esta opinión de un profesional es evidente. En la cabecera del espacio no se indica que es un espacio de opinión, sino abajo, en pequeñito, y que casi ni se ve. Señora Méndez, yo le preguntaba por el criterio de selección de las personas encargadas y usted me ha dicho que no le corresponde a usted hacerla. Me gustaría que me dijera a quién le corresponde hacerla para yo poder dirigirme a la persona responsable de la radiotelevisión canaria, que se ve que no es usted. También acaba de hablar de un informe que nosotros, por supuesto, que vamos a pedir. Queremos saber cuánto se le paga a cada una de estas personas que están colaborando de esa manera con la radiotelevisión pública. Hay un grupo amplio, lo acaba de decir, de personas asignadas para hacer este tipo de opiniones. Habla de un listado largo y extenso de todas las islas. Nos gustaría conocer ese listado. También me gustaría preguntarle por si hay algún tipo de ejemplo en alguna otra televisión pública autonómica de referencia. Yo le invito a que usted me señale un espacio similar en la radiotelevisión pública de nuestro país, en la pública de España, en la Radio Nacional de España o en la televisión pública, porque no lo va a encontrar. Donde sí existe es en los medios de comunicación privados, donde los objetivos de servicio público están más desdibujados y que dependen de una línea editorial o empresarial del medio. Si se quiere contratar este espacio por los servicios de informativo, que se les contrate, señora Méndez, pero que se sometan al libro de estilo y a las previsiones legales y de emisiones de la información. Si se les quiere contratar para participar en tertulias y debates donde exista la pluralidad de opiniones contrapuestas, que se haga, pero que se haga bien. Dedicarle un espacio editorial en un medio de comunicación público es lo que no llegamos a entender, aunque usted aquí diga lo contrario.
Señora Méndez, cuando se está al frente de un medio público hay que ser muy cauteloso con las informaciones y opiniones que se emiten. Cuando además no se ha creado el órgano encargado de velar por la independencia periodística y la veracidad de las informaciones, como son los consejos informativos, hay que extremar la prudencia. Usted lleva poco tiempo, pero en el tiempo que lleva usted compareciendo en este Parlamento como administradora general, nos ha dado la sensación, aun dejándole el espacio que usted necesita y la necesidad de que usted se sitúe en la Radio Televisión Canaria, su tiempo de llegada, nos ha dado la sensación, decía, que usted nos dice que está llegando, que no sabe nada, que está planificando y, entre tanto, usted saca decisiones y programaciones como esta. Espero que no esté poniendo a prueba nuestra inteligencia, señora Méndez, y que lo nuestro solo sean sensaciones. La prudencia e independencia, señora Méndez, periodística, no son palabras que conjuguen bien en el diccionario de Coalición Canaria. De buena tinta se lo digo. Muchas gracias. Muy bien. Sí, quiere utilizar los 23 segundos que le quedan. Sí, nada, simplemente vuelvo a reiterar, es un espacio de opinión, es un género periodístico, bueno, puede ser innovador, es verdad que está presente en muchos medios, seguramente también en otros medios públicos o autonómicos. Está completamente diferenciado, información y opinión, y así está desde el principio hasta el final de ese espacio. Está firmado. Y en cuanto a la selección de los participantes, bueno, son profesionales con amplia trayectoria. La dirección del programa, en este caso una periodista de la Radio Televisión Pública, Laura Afonso, ahora en excedencia por dirigir este programa, es la responsable, digamos, de la ejecución de ese programa y supongo que de la selección. Pero en ese sentido no espere de mí que ponga etiquetas a nadie. Si son grupos profesionales de acreditada experiencia, es un espacio de opinión, cumple el requisito de diferenciación y no es un espacio editorial. Muy bien, muchas gracias. Pues, siguiente, no, porque agotaste tú, la diste por reproducida al principio, agotaste tu doble turno. De la señora diputada doña Niro Fierro Díaz, del Grupo Socialista Canario, sobre motivación del cese de la directora de Informativos de Televisión Canaria y del director de Canarias Radio Autonómica, dirigida a la señora administradora general. Gracias, presidente. Comenzaba la legislatura y el Gobierno aprobaba un decreto ley, no un proyecto de ley, sino un decreto ley, porque había que cambiar de urgencia a la persona que estaba al frente de la Radio Televisión Canaria y nombrarla a usted, cambiar los métodos de elección que tantas veces hemos denunciado en esta comisión. A usted, que hace unos meses, como también hemos dicho, había sido nombrada directora general en la presidencia del Gobierno, es decir, elegida y designada personalmente por el señor Clavijo para ejercer funciones importantes en su mandato como presidente. Es ahora la administradora del ente. Después de esto, se produce el cese de la directora de Informativos de la Televisión Canaria y del director de la radio. Le pregunté en su comparecencia inicial por esto y me dijo que no sabía y en caso de hacerse se seguiría el procedimiento reglado. Y llegó la prisa. Lo hacen tan deprisa y corriendo porque tienen mucha prisa en tomar el control de las informaciones que se publican, que se olvidan con tanta prisa que los nombramientos deben seguir un procedimiento abierto. Es decir, no es que renueven unas direcciones, sino que literalmente quieren cambiarlas porque no les gustan. Lo de que toca renovar direcciones ya forma parte del adorno posterior y del discurso posterior. Ahora nos dirán que todos estos movimientos se hacen por el interés público, para que el servicio público que se presta sea más veraz y más objetivo, como por ejemplo cuando en la última sesión plenaria los informativos de la televisión se hicieron eco de la creación de la comisión de investigación y el único parlamentario que apareció en los informativos fue el señor compañero diputado José Alberto Díaz Estébanes. Ni un segundo para otra formación política. Yo la nombro bastante, pero por un tema parecido, señora Espino, usted aquí montó lo que era necesario montar porque le habían cambiado las informaciones que había publicado la Radio Televisión Canaria, ¿no? Cómo cambian los papeles según donde se siente cada uno. Y después nos extrañamos de que las direcciones de programas manden a callar a contertulios porque sus opiniones no casan con la línea que marca el programa. Le vuelvo a decir lo que le dije antes en mi pregunta anterior, señora Méndez. Espero que no esté infravalorando nuestra inteligencia cuando usted nos dice que no sabía nada o que está planificando y mientras tomando este tipo de decisiones.
Y es que hay algunos que llevan en su ADN el intentar controlar lo que se publica en los medios de comunicación. Algunos para los que la libertad de prensa es el título de una novela de ficción. Incluso en la rumorología pasillil se empiezan a escuchar los nombres de sustitutos. ¿Se está negociando algún tipo de nombramiento en alguna de estas direcciones sin procedimiento con la persona teóricamente afectada? Nos gustaría que esto lo dejara claro, señora Méndez. Por eso he insistido en lo de la rumorología, porque solo nos fiaremos de lo que usted nos diga si no falla en sus afirmaciones. Quería recordarle, además, señora Méndez, que tiene que venir usted también a comparecer para las contrataciones que está haciendo el ente, que no lo ha hecho en los últimos meses. Y por último, y que tiene que ver con esto y con la pregunta anterior, le urgimos a promover de manera urgente la regulación interna de los consejos de informativos, unos consejos informativos que cumplan con su función legal, que no es otra que servir de contrapeso a las derivas o posibilidad de derivas de parcialidad política dentro del ente de la Radio-Televisión Canaria. Si no lo hacen ustedes, lo haremos nosotros de este Parlamento. Muchas gracias. Muy bien. Tiene la palabra la señora ministra. Gracias, señoría. Permítame, antes que nada, hacer una precisión en cuanto a la pregunta, y es que el uso del término cese no resulta el más adecuado en relación a ninguno de los dos supuestos concretos por los que me pregunta. Estamos ante dos casos de extinción de contrato por desistimiento empresarial en el ámbito de los contratos laborales de alta dirección, que, me permito señalarlo aquí, tienen una naturaleza sustancialmente diferente a la relación laboral común. Naturaleza que se expresa, entre otras características relevantes, en su horizonte temporal. En ningún caso tienen carácter indefinido y están supeditados siempre a la confianza de la organización contratante. Es decir, su extinción no se considera un despido, sino que se contempla dentro de la normalidad de la gestión de cualquier organización que busca, de manera permanente, una adaptación al contexto en el que se desenvuelve. No existe, además, jurisprudencia alguna del orden de lo social que exija la motivación de los desistimientos de contratos de alta dirección de personas trabajadoras que forman parte del sector público. Respecto al fondo de la cuestión planteada, permítanme que me refiera en primer lugar a la extinción del contrato de dirección de la radio pública. Tal y como comenté el pasado 5 de febrero en esta misma comisión, afrontamos un reto singular, el de la elaboración de un plan de actividades que mira hacia el futuro en un contexto de transformación radical en la producción de contenidos y consumo de medios. Desde esta perspectiva, el futuro de nuestra radio pública no puede, y me gustaría reiterar esto, no puede ser continuista. Debe transformarse para seguir siendo un servicio público útil a la sociedad canaria en su conjunto. Y, en mi opinión, proceder a un cambio en la dirección tras un periodo de 9 años es una decisión coherente con esta necesaria transformación y con la nueva hoja de ruta de los medios públicos canarios, en cuya definición ya estamos trabajando. Una nueva hoja de ruta estratégica que determinará nuevos retos y proyectos para la persona que asuma esta dirección. Retos y proyectos distintos de los que hasta ahora han formado parte de las funciones de esta posición y que quedarán incorporadas a las bases, como no puede ser de otra manera, de la próxima convocatoria pública para su selección, cuya aprobación se está avanzando. Entre ellas, la necesidad de coordinar los procesos de gestión de cambios derivados de la implantación de los nuevos sistemas y procesos que se determinen en el contexto de esa nueva estrategia para la radio pública. Por tanto, y en el ámbito de mi responsabilidad, consideré que la decisión, que responde a una motivación, y quiero insistir en ello, de ámbito estratégico y no personal, debía tomarse con prontitud, de manera que pueda garantizarse la incorporación de la nueva dirección desde el comienzo de ese proyecto de transformación al que he venido haciendo referencia. Me referiré ahora a la extinción del contrato que afecta a la dirección de informativos de la televisión pública, aunque pienso que gran parte de la motivación razonada en el caso anterior es también aplicable aquí. Sin embargo, reconozco que también existen ciertas diferencias. Por un lado, la continuidad de la posición ha sido mucho más corta, en este caso desde 2020. Recordarán ustedes que su proceso selectivo fue motivo de discusión en esta misma comisión. Igualmente, aun siendo un cargo de alta dirección y siendo la informativa la labor propia más importante de la televisión pública canaria, sus funciones no se corresponden a las de una dirección de toda la operativa de la empresa que soporta las actividades de televisión, como sí sucede en el caso de la radio, porque les recuerdo que no existe en la actualidad la posición de dirección de cadena en el organigrama de la televisión, una asimetría que, en mi opinión, no permite una gestión homogénea de ambos medios. En consecuencia, resultaría injusto asignar a la posición de dirección de informativos las mismas responsabilidades que a la dirección de la radio, pero es igualmente poco razonable justificar que se trata de una posición sin relevancia a nivel estratégico y organizativo para la televisión pública.
más cuando el modelo de gestión de la televisión pública acota la producción con medios propios, precisamente a los programas informativos, que son mucho más que el corazón de nuestra televisión. Debido a esta relevancia estratégica y sustancial para la radiotelevisión pública de Canarias, las mismas necesidades señaladas anteriormente de transformación y no continuidad y su plasmación en el nuevo plan de actividades motivan esta extinción de contrato por desistimiento de la empresa. Igualmente, reitero, en el ámbito de una motivación de carácter estratégico y no personal. Muchas gracias. Gracias, perdón. Muy bien. Tiene la palabra, señora Fierro. Gracias, presidente. A mí me alegra que usted diga que hubo debate en torno al proceso de selección, porque efectivamente hubo proceso de selección, aunque a alguien no le gustara, precisamente hubo proceso de selección. Señora Méndez, yo le pregunté sobre esto y ahora usted me viene con la transformación, el nuevo plan de actividades y una nueva hoja de ruta de la Radiotelevisión Canaria, por la cual también le hemos preguntado y usted lo que nos dice es que lo está planificando. Por lo tanto, no sé a qué atenerme, si a lo que me dijo cuando le pregunté sobre los posibles cambios en la dirección de informativos o a que usted sigue planificando en los próximos meses, pero antes César, quien estaba en esta responsabilidad, antes de planificar lo que piensa planificar, que no sabemos lo que es porque aún no nos ha dicho. Señora Méndez, yo lo que le voy a pedir es que si usted está planificando una nueva hoja de ruta por la cual ya le hemos preguntado, que la traiga a esta comisión antes de tomar cualquier tipo de decisión, por lo menos como empatía y función básica de control que tiene esta comisión de Radiotelevisión Canaria. Eso por un lado. Y lo segundo, si esto es una decisión coherente, como usted acaba de decir, supongo que en el momento que yo le pregunto, usted no lo sabía, sino que ha venido después, en estas semanas, desde la última comisión en la que usted me comentó que no sabía nada, hasta hoy. Gracias. Muchas gracias. Sí, le quedan 44 segundos. Muchas gracias. En la misma comparecencia para la idoneidad se anuncié que habría cambios organizativos, porque no venimos con un ámbito continuista, venimos, digamos, o vengo en este caso, bueno, pues a procurar avanzar, adaptar los medios audiovisuales públicos a esta nueva era. Y en aquel momento se anunció que habría cambios en la organización, aunque, por supuesto, en aquel momento no se planteó este relevo. Hubo proceso de selección, va a haber proceso de selección, se están recabando todos los informes necesarios y que la norma establece, y va a haber una convocatoria pública y, por supuesto, pues será presentada también en esta comisión, así como todos los cambios, toda la hoja de ruta, el plan de actividades que se vaya a realizar. En eso, por supuesto, no solo mi compromiso, sino es lo que obliga, digamos, la norma, ¿no? Pero sí proceso de selección, por supuesto, con bases abiertas y cumpliendo los principios de libre concurrencia que exige la norma. Muchas gracias. Ahora tiene la palabra para formular preguntas el señor diputado don José Manuel Bermúdez Esparza, del Grupo Nacionalista Canaria, sobre los ceses de la Dirección de Informativos de la Televisión Canaria y la Dirección de Canarias Radio Autonómica, dirigida también a la señora Administradora General. Señoría, señora Administradora General, hemos coincidido en la pregunta con el Partido Socialista. Yo, a diferencia del Partido Socialista, sí creo que su explicación ha sido detallada, como para que no quede lugar a dudas sobre la extinción de estos contratos, con las diferencias que ha señalado entre ambos cargos y con un carácter estratégico, puesto que se enmarcan en el desarrollo de esa transformación y ese nuevo plan de actividades que ella ha anunciado. Nosotros también hemos usado la palabra cese, porque más allá de los detalles concretos que usted ha dado, explicando la naturaleza de esos contratos, es una palabra de uso común en estos casos, en tanto que cesar significa dejar de desempeñar un cargo. Si bien usted ha explicado que tanto en el caso de la directora de informativos de la televisión como en el caso del director de Canarias Radio, se trata de una extinción de contrato laboral de alta dirección por desistimiento empresarial. Hecha esta puntualización, quiero decir del mismo modo que al Partido Socialista no debería extrañarle ni resultarle ajeno
este procedimiento, puesto que en la larga y accidentada historia de la Radio-Televisión Canaria no es ni mucho menos la primera vez que esto sucede, con su partido en el Gobierno y en la oposición, de donde, por cierto, han pedido el cese de no pocos profesionales por el mismo motivo. Por poner un ejemplo cercano y actual, también de una televisión pública, acaba de ser destituida la presidenta interina de Radio Televisión Española, doña Elena Sánchez, y ha sido designada en su lugar, a propuesta del Partido Socialista Obrero Español, Concepción Cascajosa, militante socialista, como ella misma ha declarado en muchas ocasiones. Esto parece que sí conjuga muy bien con el diccionario que maneja el Partido Socialista. Efectivamente, en sucesivas reestructuraciones, tanto de la televisión como de la radio, se ha elegido o designado diferentes profesionales para cargos de alta dirección. En algún caso reciente, procesos que han sido cuestionados por los propios profesionales del sector y también en esta sede parlamentaria. Una de esas reestructuraciones propició que en 2015 se nombrara a don Miguel Ángel Moreno Guedes como director de la Radio Autonómica, junto a otros profesionales que accedieron a diferentes puestos de dirección, lo que supuso el relevo de los anteriores titulares, lógicamente. Y como ha explicado usted hoy aquí, la extinción de su contrato, como el de la directora de informativos, obedece a una etapa nueva, de la que solicitaremos, en consonancia con la transparencia que siempre hemos demandado, nos dé detalles en próximas comparecencias en esta comisión de control. Lo que sí nos gustaría, en aras de la estabilidad que defendemos, es que no se alargara demasiado en el tiempo esa interinidad en la cobertura de ambos puestos, dado que, como usted ha señalado, son puestos clave, cada uno con sus particularidades en la televisión y en la radio. Por un lado, los servicios informativos, que son la columna vertebral de la programación de la televisión, y por otro lado, la radio, que debe de abordar retos importantes como, por ejemplo, la firma del convenio colectivo para equipararse con la televisión. Por último, me gustaría simplemente decir, en lo personal y en lo profesional, quiero desearle lo mejor a ambos profesionales, a don Miguel Ángel Guedes y a doña María Dolores Aguilar, porque creo que es importante que esta sede no solamente sea capaz de diagnosticar, debatir, sino también creo que en este caso se debe a los profesionales que conforman la televisión canaria. Muchas gracias, señor Bermúdez. Tiene la palabra la señora administradora general. Sí, aunque digamos la argumentación pues ya es la misma que en la anterior pregunta, ¿no? Pues la que pregunta es similar. Sí me gustaría, digamos, reiterar que estamos ante dos extinciones de contrato y que está motivada por razones estratégicas y en absoluto personales, ya que no dudo que tanto Miguel Ángel Guedes como María Dolores Aguilar han realizado una labor encomiable en sus respectivas posiciones funcionales. En el caso del señor Moreno Guedes han sido casi 9 años consecutivos en lo que ha ejercido director de la Radio Pública Canarias desde su nombramiento, usted lo señalaba, para el puesto en el año 2015 tras el despido del anterior director, Juan Carlos Mateu. Como usted sabe, no soy la persona más indicada para valorar su desempeño, especialmente por mi reciente llegada a la responsabilidad de administradora general. Sin embargo, las referencias que se me trasladan, tanto de la radio pública como del propio ente, no me permiten manifestar reproche alguno a su profesionalidad y compromiso durante el amplio espacio de tiempo en el que ha ejercido sus funciones. Al contrario, creo que es de justicia, y me gustaría hacerlo en esta comparecencia, reconocer públicamente su trayectoria al frente de la Radio Canaria. Igualmente, en el caso de María Dolores Aguilar, directora de informativos desde diciembre de 2020, y que además se ha incorporado porque forma parte de la plantilla de la Televisión Pública de Canarias, de la redacción de informativos. Y en ese sentido también agradezco pues su mejor disposición y el trabajo que actualmente está realizando dentro de los servicios informativos. Pero me reitero, no es el quién, sino el qué y, sobre todo, el por qué. La extinción de sus contratos de alta dirección da paso ahora a un proceso transitorio que también me gustaría explicar, durante el cual pues no resultaba aconsejable su permanencia, así que de manera temporal
y hasta que se produzcan las nuevas incorporaciones tras el procedimiento público de selección. Se han asumido sus funciones, en el caso de la radio, Leticia Martín Llarena, hasta ahora directora de informativos de la Casa, y Candelaria Delgado Alonso, que me acompaña hoy, actual directora de productos, entre otras responsabilidades en el caso de la dirección de informativos de la televisión pública. Así que durante este periodo transitorio no se produce, es transitorio, pero no hay, digamos, no está descabezado, ambas responsabilidades están siendo cumplidas con el apoyo y el desempeño de los profesionales y las profesionales, tanto de la radio pública como de la televisión pública, a los que quiero agradecer una vez más su trabajo diario. Muchas gracias. Señor Bermúdez, ¿quiere usar el tiempo que le queda? Presidente, me gustaría solicitarle un minuto por el artículo 84 referido a las alusiones permanentes a mi grupo parlamentario y a mi pregunta anterior al señor Bermúdez. Bueno, no sé si las alusiones a las que se refiere el reglamento se refiere al grupo parlamentario, se refieren a alusiones personales, pero de todas formas tiene usted un minuto. Muchas gracias. Yo simplemente, es a modo de minuto y a modo de reflexión conjunta, presidente, yo creo que las preguntas que hacemos en esta comisión son a la administradora general y no al grupo principal del Parlamento de Canarias, la oposición. Usted fiscaliza a la administradora general, no a nosotros. Por lo tanto, no sé a qué venían las referencias constantes a mi intervención anterior y al Grupo Parlamentario Socialista. Me gustaría que emplearan su tiempo, y así lo ruego, para fiscalizar precisamente al Gobierno que se sienta aquí o a la administradora general. Tiene usted un minuto, señor Bermúdez. Doña Nira, se llama libertad de opinión. Yo he expresado mi opinión sobre los ceses y también sobre algunos otros ceses que se han producido a lo largo de la historia en la televisión canaria y en otras televisiones públicas que acabamos de ver y que son muy recientes. Libertad de opinión. Importante mantenerlo en esta sede parlamentaria. No se puede tener la piel tan fina cuando a uno le agreden y luego parecer otra cosa. Usted ha nombrado a Coalición Canaria en su intervención, sin tener por qué. Usted ha nombrado a Coalición Canaria en su intervención hablando del diccionario nacionalista. Luego, de esos polvos, esos lodos. Pues si no hay ninguna otra consideración, se levanta la sesión.